Este, buen día, mi nombre es Nelly Barrios de la sección 3101 del PNFN y Seguridad Laboral. Con gusto le haré la presentación sobre un ejercicio relacionado al parcial número 3 de la unidad 3 de resistencia de los materiales. Dicho ejercicio cuenta con el siguiente enunciado. Una viga de acero simplemente apoyada de 15 metros de longitud con una distancia entre A y B de 10 metros y distancia entre B y C de 5 metros, encontrar sus cortantes máximos y momentos flectores máximos de la carga distribuida y concentrada que se muestran en la figura, sabiendo que se utilizará un perfil S con un esfuerzo permisible de 140 megapascal. Bueno, en el diagrama que ahorita en el diagrama, ¿verdad? Nos dice que tenemos una carga distribuida en forma de un triángulo, ¿verdad? Y ese triángulo tiene una fuerza, se le ejerce, o sea, esa carga distribuida es de 80 kilonewtons sobre metros, ¿verdad? Entonces, nosotros el primer paso que vamos a hacer es calcular la concentración de la carga. Esto se realiza mediante el cálculo del área, como en este caso de un triángulo, el cálculo del área del triángulo. Entonces sería el área es la base por altura entre 2. Bueno, nuestra base será de 10 metros, ¿verdad? Por la altura, que van a ser 80 kilonewtons, que es la fuerza distribuida de este triángulo entre 2, ¿verdad? Tenemos que 10 por 80 nos da, me faltó el metro, nos da 800 kilonewtons por metro entre 2, ¿cierto? Entonces 800 kilonewtons por metro entre 2 nos da 400 kilonewtons. Tenido ya esto, nosotros vamos a calcular es el centro, donde el centro o la distancia, ¿verdad? Donde esta carga que ya nosotros calculamos se va a ejercer, ¿verdad? Entonces nosotros recordemos que el centro de un triángulo es la base entre 3 y nos da este resultado. Debido a esto, nosotros realizamos el diagrama de cuerpo libre. Donde nosotros vamos a plasmar las fuerzas ejercidas en la estructura, ¿verdad? O en la viga de acero que nosotros estamos evaluando. Entonces, nosotros en el diagrama tenemos el punto A, B y C. Aquí tenemos los 20 kilonewtons que decía el enunciado, los 400 kilonewtons que nosotros calculamos de la concentración de la carga, ¿verdad? Estos 20 kilonewtons tienen cierta distancia, se aplican a 2,5 metros del punto C, ¿verdad? Del punto C al punto B hay una distancia de 5 metros, del punto B al punto A hay una distancia total de hay una distancia específica, ¿verdad? Entonces, bueno, en este ejercicio nosotros tenemos que calcular lo que es la sumatoria de las fuerzas y de los momentos. Entonces, nosotros vamos a calcular la sumatoria de las fuerzas en X, nos da que es igual a 0, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que la reacción del punto C a X es 0. ¿Por qué no da 0? Porque no hay ninguna fuerza que se le está ejerciendo a la viga desde el ángulo de X, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no da 0. Seguido a eso, nosotros vamos a calcular la fuerza en Y, la sumatoria de la fuerza en Y. Entonces, la sumatoria de la fuerza en Y nos da 0.
tenemos que la fuerza en Y, nosotros tenemos RCY, la reacción de la fuerza en el punto C en Y, ¿verdad? Como va hacia arriba es positivo. Como tenemos esta fuerza de 20 kN que va hacia abajo, nos da negativo. Como seguido a esto, nosotros tenemos una fuerza, de 400 kN hacia abajo, nos da negativo. Y más la reacción del punto A sobre Y que nos da positivo. Nosotros realizamos nuestra ecuación y nos va a dar un total de que la reacción de CY más RH nos da 420 kN. Esto lo tomaremos como la fórmula 1, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, aquí tenemos dos incógnitas y tenemos que buscar una de estas a través del cálculo de momento. Por lo tanto, nosotros vamos a calcular el momento y la sumatoria del momento dice que nos da 0. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a calcular el momento. Entonces, calculando el momento, tenemos que 20 kN, los cuales son estos, por 2.5 metros, ¿verdad? Estos 2.5 metros, menos 400 kN por 11,67 metros, ¿verdad? Que es la distancia de aquí a aquí. Más entre paréntesis el momento, entre paréntesis la reacción de RH por 15 metros, que es el total que mide esto, ¿cierto? Entonces nosotros efectuando la ecuación nos da que la reacción de RH es 314,53 kN. Como les había dicho, nosotros habíamos tenido dos incógnitas. Entonces, por lo tanto, la sumatoria de momento que nos dio no satisface para nosotros poder resolver esas dos incógnitas. Entonces nosotros sustituiríamos RH y colocaríamos el valor que nos dio. Nosotros vamos a pasar por acá para que nos dé un valor total, que la reacción de RCY es de 100,5,47 kN. Entonces seguido vamos a pasar a realizar nuestro diagrama de esfuerzo cortante, ¿verdad? Porque recuerden que nos están viendo encontrar sus cortantes máximos y sus momentos flectores máximos, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros comenzamos a hacer nuestro diagrama, ¿verdad? Aquí como por debajo de esta línea, y nosotros hacemos esta línea de aquí representando esta fuerza. Como va en positivo, este valor va en positivo. Ahora nosotros bajamos, ¿verdad? Y a 105 le restamos 20 kN. ¿Por qué le restamos? Porque esta fuerza, como va hacia abajo, va en negativo y nos da un resultado de 85,47 kN. Seguimos, llegamos hasta aquí donde está la otra fuerza, y a ese 85 le restamos nuevamente, porque la fuerza va hacia abajo, 400 kN y nos da menos 314,53 kN. Seguimos para acá, ¿verdad? Seguimos para acá y nos dice que tenemos que sumar menos 314,53 kN más 314,53 kN, por lo tanto nos va a dar 0. Por lo tanto, el cálculo y este diagrama satisface lo establecido. Entonces, mediante eso, nosotros vamos a calcular las áreas. Aquí tenemos un rectángulo, otro rectángulo y un cuadrado, y por lo tanto nosotros calculamos las áreas, ¿verdad? Multiplicando lo que serían las fuerzas que nos dio en total aquí en esta parte de los diagramas, por su distancia. Aquí calculamos el área 1, nos dio este resultado. Calculamos el área 2, nos dio este resultado. Calculamos el área 3 y nos dio este resultado, ¿cierto? Bueno, entonces mediante a eso nosotros deducimos
que el momento, ¿verdad? Nosotros deducimos que V máximo es 314,53 kilonewton, ¿verdad? O una de las fuerzas máximas en el diagrama, ¿verdad? Aquí se toma como valor absoluto. Y el momento flector máximo será 1047,349 kilonewton por metro. Entonces tenemos que el esfuerzo permisible, ¿verdad? Como nos lo dijo el enunciado, es de 140 megapascal. Y nosotros calculando el momento flector máximo, nosotros tenemos que sustituir valores, ¿verdad? Esta es la fórmula del momento flector máximo. Sustituimos valores y tenemos que el momento flector máximo sería el siguiente.